Hola chicos, vamos a terminar de ver el último punto que nos queda del tema de estadística y es cómo vamos a hacer la estimación de la media y de la proporción de una variable aleatoria o de un experimento aleatorio. Como ya comenté en alguno de los vídeos anteriores, en el vídeo anterior sobre todo, en ocasiones resulta imposible poder obtener el valor de la media de una población o de una proporción porque la población es tan sumamente grande que es imposible tener todos los datos y por lo tanto resulta imposible obtener ese valor con exactitud. Sin embargo, sí que podemos coger un grupo un poquito más pequeño, una muestra más pequeña, y poder calcular ese valor muestral de la media o de la proporción. Pues bien, en esos casos en que nos resulta imposible poder encontrar ese valor de la media o de la proporción, vamos a hacer uso de esos resultados que vimos en el vídeo anterior, de la distribución de la media muestral y de la distribución de la proporción muestral, ya que parecidas a las expresiones que tenemos aquí, nos aparecen las dos expresiones que tenemos a la izquierda en la pantalla, que vienen a ser dos intervalos que nos van a permitir averiguar entre qué dos valores se encuentra la media, se puede encontrar la media en el intervalo de arriba o la proporción de una variable aleatoria con una probabilidad concreta P. Bien, si he puesto estas dos fórmulas de la media muestral y de la proporción muestral, es para que veáis que básicamente el intervalo se puede recordar de una manera sencilla de la siguiente manera. Para estimar la media, colocaremos la media muestral y luego sumaremos y restaremos el valor crítico de z sub alfa medios, que si recordáis del primer vídeo era aquel que dejaba la probabilidad, que dejaba una probabilidad de alfa medios a la derecha de ese valor, ¿vale? Y después multiplicado por esa desviación típica que tenemos en la distribución de la media muestral. Con la proporción muestral ocurre exactamente lo mismo. Cogemos la proporción, para estimar la proporción ocurre exactamente lo mismo. Cogemos la proporción muestral y le sumamos y restamos ese valor crítico por la desviación típica de esa distribución de la proporción muestral, con una diferencia. Aquí la proporción general P y por lo tanto la Q, que es 1 menos P, no se conocen. Luego tenemos que usar en su lugar la proporción muestral y ese 1 menos la proporción muestral. ¿Bien? Una vez que tenemos claro los dos intervalos que vamos a utilizar, vamos a ver varios ejemplos para ver cómo se utilizan. El primero va a ser con la media. Dice, para ello vamos a ver el siguiente ejercicio. La desviación típica de una variable estadística es sigma igual a 5. Para estimar la media de dicha variable, se toma una muestra aleatoria de tamaño n igual a 100 y obtenemos una media muestral de 2,8. Obtener un intervalo de confianza del 95% para estimar la media de la población mu. Estos intervalos de aquí son válidos siempre y cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande, es decir, cuando n es mayor o igual que 30. Como en el ejercicio n es igual a 100, no hay ningún problema y podemos utilizar la expresión tranquilamente. ¿Bien? Cogemos por lo tanto la expresión y nos damos cuenta de que el propio enunciado ya nos da la media muestral, ese 2,8. El enunciado también nos da la desviación típica 5 y también nos da el tamaño de la muestra 100. Luego el único valor que nos falta por encontrar es ese punto crítico que hace que a la derecha de ese valor nos quede precisamente ese alfa medios de probabilidad. Como queremos un nivel de confianza del 95%, lo que queremos es que a la derecha de ese valor quede la mitad del 5%, es decir, un 2,5%. Luego, si a la derecha queda 2,5, a la izquierda tiene que quedar 0,975.
Esto es necesario porque luego vamos a buscar esto en la tabla de la normal estándar y las probabilidades que aparecen ahí son las probabilidades de que la variable sea menor o igual, no mayor o igual. Yéndonos a la tabla, el resultado que nos queda es este 1,96. Una vez que ya tenemos el 1,96, lo sustituimos, hacemos las cuentas y llegamos al intervalo correspondiente. Esto significa que con un 95% de probabilidad, la media de esa variable estadística se encontrará entre los valores 1,82 y 3,78. Bien, aquí nos pedían un intervalo concreto, pero esto evidentemente, como digo, tiene de utilidad el hecho de adivinar, de estimar un valor, como es en este caso la media de dicha variable. Entonces, aquí podemos podemos querer que o bien la estimación sea más ajustada, es decir, que los valores sean más próximos, en cuyo caso lo que va a ocurrir es que la probabilidad de que la media se encuentre entre esos valores más próximos será menor. ¿Por qué? Porque para que sean estos valores más próximos, el z sub alfa medios, el punto crítico, debería ser más pequeño. Pero si es más pequeño, esta probabilidad de aquí también será más pequeña. Luego, por lo tanto, será menor la confianza que nos dé el intervalo. Al revés, si queremos una probabilidad, un nivel de confianza mayor, una probabilidad mayor, el valor de z sub alfa medios también será un valor mayor que este de aquí. Luego la amplitud del intervalo será mayor, es decir, la diferencia entre los dos valores que nos han quedado será también más grande. Lógicamente esto en una investigación pues hay que estudiar y hay que mirar a ver qué es lo que más nos conviene, si tener una mayor seguridad, un mayor porcentaje de confianza o si por el contrario podemos prescindir de tanta confianza y queremos tener un valor un poquito más ajustado, en cuyo caso lo que haríamos sería rebajar ese nivel para tener un intervalo más pequeño. Del mismo modo que hemos hecho con la media, lo podemos hacer con la proporción muestral. En este ejercicio es lo que nos piden. De una muestra de 500 personas, 325 tienen teléfono móvil. Determina un intervalo de confianza para estimar la proporción de usuarios de teléfono móvil de la población con un nivel de confianza del 95%. Bien, aquí nos dan una proporción. ¿Por qué? Porque nos dicen cuántas personas tiene la muestra y cuántas tienen el teléfono móvil. Luego la proporción muestral es ese 0,65, los que tienen entre todos. Nos piden un intervalo de confianza del 95%, ¿vale? Como son 500 personas, vamos a poder utilizar la expresión que veíamos aquí en el inicio, esta de aquí, ¿vale? Entonces, si la cogemos y vamos sustituyendo, conocemos la proporción muestral, por lo tanto conocemos este valor de Q y también conocemos la N, que es 500. Luego, de nuevo, al igual que ocurría en el ejercicio anterior, lo único que necesitamos conocer es ese punto crítico para tener el nivel de confianza. Haciendo lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, obtenemos ese 1,96. Volvemos a sustituir y por lo tanto obtenemos el intervalo de confianza, ¿vale? Al igual que con las medias, repito, la proporción no tiene por qué estar entre esos dos valores, o sea, entre esos dos valores seguro, pero sí que lo estará con una probabilidad del 95%. Más allá de usar intervalos de confianza, que como digo suele ser la técnica más utilizada a la hora de estimar esos valores de la media y de la proporción, ¿vale? También puede ser interesante que queramos, que queramos conocer el tamaño de la muestra que tenemos que tomar para que este intervalo tenga unas ciertas características. Es decir, o bien
nos da, o bien nos preguntan qué tamaño de muestra queremos tener para obtener un intervalo de confianza al 95% con un error admisible de X, del valor que sea, entonces en ese caso deberíamos saber hallar este valor de N, ¿vale? Tanto arriba como abajo, o bien podría ser otro tipo de ejercicios el hecho de tenemos el intervalo que queremos tener, ¿vale? Es decir, queremos que el intervalo de confianza sea este o que el error cometido sea este concreto, queremos hacer un tamaño de 100, 200, del número que sea, y lo que queremos saber es ese intervalo para ese tamaño de la muestra, qué nivel de confianza tiene, ¿vale? Son los dos casos que nos podemos encontrar, ¿bien? Entonces, para ello vamos a jugar con estas dos ecuaciones de aquí, ¿bien? Estas dos ecuaciones salen directamente de considerar los intervalos de confianza que tenemos aquí arriba y de coger y de restar el valor mayor al valor menor. Si hacemos esa resta, tanto arriba como abajo, lo que ocurre es que estos valores de las medias muestrales y de las proporciones muestrales se nos terminarán yendo. Luego nos queda dos veces esta expresión de aquí. Bien, eso será lo que es la amplitud del intervalo. Sin embargo, el error es precisamente la mitad de esa cantidad, es decir, la cantidad que estoy recuadrando aquí en los intervalos. Bien, entonces eso es la fórmula que me va a permitir manejar el error admisible, toda la expresión, el valor del nivel de confianza, que me lo da este punto crítico z sub alfa medios, y el tamaño de la muestra, que me lo da esta letra n de aquí. Bien, así vamos a tener ejercicios en los que o bien nos dan el error o el intervalo de confianza y el tamaño de la muestra y nos piden ese nivel de confianza, o bien nos dan el error o el intervalo de confianza para poder hallar el error y el nivel de confianza y nos piden el tamaño de la muestra. Vamos a ver dos ejemplos con cada uno de esos casos. El primero va a ser el calcular el tamaño sabiendo el nivel de confianza y el error admisible. Lo que haremos será de cada una de estas dos igualdades despejar la letra n. En el caso de la media nos queda esta expresión de aquí, en el caso de la proporción nos queda esta otra. ¿Merece la pena aprenderse estas dos fórmulas? No. Es mucho más recomendable saberse la expresión del intervalo de confianza, saber que ese valor que le sumamos o restamos a la media o a la proporción muestral es precisamente el error admisible, y a raíz de esa fórmula despejar o sustituir, mejor dicho, los datos que nos dé el problema y despejar el valor que queramos hallar, o bien el z sub alfa medios o bien la n. Mucho mejor que aprenderse de memoria otras dos expresiones por cada caso. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, la duración de las bombillas fabricadas por una empresa sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica 50 horas. Calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar esa media con un nivel de confianza del 95% y un error en la estimación inferior a 5 horas. Bien, nos dan la desviación típica, 50. Nos dan el nivel de confianza, 95%. Luego, del mismo modo que hemos hecho antes, calculamos ese z sub alfa medios. Y nos dan el error en la estimación, que son 5 horas. Con esos datos, lo que nos piden es calcular el tamaño de la muestra. Pues cogemos la expresión que tenemos aquí, de la media para la media muestral, y sustituimos los valores. La E es 5, la Z alfa medios es 1,96 y la sigma 50. Y de esta ecuación de aquí despejamos la n. Para despejar la n, como está dividiendo, pasaríamos la raíz de n al otro lado multiplicando y el 5 lo pasaríamos dividiendo.
Como eso sería la raíz de n, para quitarnos la raíz, elevamos al cuadrado ese valor, obteniendo un valor final de 384,16. Pero este valor hay que interpretarlo, ¿de acuerdo? Este valor lo que significa es que si tomamos una muestra de 384,16 individuos, ¿vale? Entonces el nivel de confianza será exactamente 95%. Como queremos un nivel de confianza al menos del 95%, entonces el tamaño de la muestra deberá ser siempre mayor o igual que el valor obtenido. Como el tamaño de la muestra debe ser un valor numérico entero, entonces el resultado sería que el tamaño de la muestra tendría que ser mayor que 385. Mayor o igual. Habitualmente se suele pedir el mínimo tamaño necesario. En ese caso la respuesta sería 385. Vamos a hacer lo mismo con las proporciones. Lo mismo, de una muestra de 500 personas, 325 tienen teléfono móvil. Calcular el tamaño de la muestra para estimar la proporción de usuarios de teléfono móvil con un nivel de confianza del 95% y una cota de error de 0,02. Pues lo mismo, con el nivel de confianza obtenemos nuestro punto crítico, el error es 0,02 y la proporción muestral es ese 325 entre 500, 0,65. Luego ese Q muestral será el 0,35, 1 menos este valor. De nuevo cogemos la expresión esta vez para en la fórmula de las proporciones y despejamos la n. La n, como está dividiendo con raíz, pasa al otro lado multiplicando, ¿vale? Y nos queda raíz de n igual a 1,96 entre 0,02 por la raíz de esto de arriba. Si elevamos al cuadrado, nos queda precisamente esta expresión de aquí, obteniendo ese valor de 2184,91. Luego, en este caso, el tamaño que tendríamos que tomar sería de 2185. ¿Vale? Bien. En el caso contrario, en otro caso, lo que nos pueden dar, como he dicho, es el error admisible y el tamaño, es decir, la E y la N, y nos piden el nivel de confianza. Es decir, a fin de cuentas vamos a tener que averiguar cuánto vale ese z sub alfa medios en cada una de las dos ecuaciones. Una vez que sepamos el z sub alfa medios, yéndonos a la tabla normal, seremos capaces de encontrar ese nivel de confianza. Lo vemos con dos ejemplos. Para estimar el peso medio de las chicas de 16 años de una ciudad, se toma una muestra aleatoria de 100 de ellas, obteniendo una media muestral de 52,5 kilos y una desviación típica muestral de 5,3 kilos. Se realiza la afirmación siguiente. El peso medio de las chicas de 16 años de esta ciudad está entre 51 y 54 kilos. ¿Con qué nivel de confianza se hace la afirmación? Bien. Leemos de nuevo para obtener los datos. Por un lado vemos que la muestra es de 100 personas, que tenemos una desviación típica de 5,3, ¿vale? Cogemos la muestral, puesto que al ser n suficientemente grande podemos tomarla como si esta desviación típica fuera la desviación real, ¿vale? Y por otro lado, el error será precisamente la mitad de la amplitud de este intervalo, es decir, 54 menos 51 entre 2, 1,5. Entonces lo que hacemos es coger e irnos a la fórmula, en este caso sería esta, que como digo sale de despejar este z sub alfa medios de la fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Fijaros que para poder despejar el z sub alfa medios, el sigma, la desviación típica, ha de pasar dividiendo y la raíz de n ha de pasar multiplicando, ¿vale? Esta expresión de aquí. Bien, calculamos y obtenemos ese valor de 2,83. Bien, por lo tanto, lo que sabemos es que la probabilidad de que z sea menor que 2,83 es 1 menos alfa medios. Ese alfa medios era la probabilidad que quedaba fuera, ¿vale? Recordar que lo que nos interesa dar es el resultado de 1 menos alfa.
Bien, el nivel de confianza es el 1 menos alfa, de manera que lo que queda a la derecha de ese z alfa medios es alfa medios y por lo tanto, como lo que nosotros queremos es obtener el valor de la tabla, pues lo que tenemos que hacer es obtener el menor o igual que ese valor de 2,83. Mirando la tabla nos queda 0,9977, ¿vale? Y si lo igualamos al 1 menos alfa medios y despejamos de aquí, que es pasando el 1 al otro lado y dividiendo, y multiplicando el resultado, perdón, por menos 2, obtenemos que alfa tiene que quedarnos 0,0046. Como el nivel de confianza es ese 1 menos alfa, obtenemos el nivel de confianza que tenemos aquí. Luego, por lo tanto, la respuesta es que el nivel de confianza es del 99,54%. Otro ejemplo con proporciones es el siguiente. A partir de una muestra de 100 individuos se ha estimado una proporción mediante el intervalo de confianza 0,17-0,25. ¿Con qué nivel de confianza se ha hecho la estimación? Pues lo mismo, nos dan el tamaño de la muestra, n, podemos calcular la proporción muestral obteniéndola como el punto medio de este intervalo, ¿vale? Es decir, a ver, si este es el intervalo de confianza para la proporción, ¿vale? La proporción muestral sale de sumar ambos valores y dividirlo por 2, puesto que es el punto medio del intervalo, ¿sí? Los intervalos de confianza son intervalos centrados en la media o en la proporción muestral. Luego, por lo tanto, calculamos así la proporción muestral. Y por último, el error es la mitad de la amplitud, es decir, 0,04. Como ya tengo todos los valores, me cojo la fórmula esta de aquí que viene, repito, de sustituir en esta los valores conocidos y despejar ese z alfa medios. Haciéndolo así, obtenemos que z alfa medios es 0,98 y por lo tanto tenemos que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,98 es 1 menos alfa medios. De nuevo nos vamos a la tabla, buscamos el 0,98 y obtenemos el valor de la probabilidad, en este caso 0,8365. Con eso lo igualamos a 1 menos alfa medios, obtenemos el valor de alfa y por lo tanto el valor de 1 menos alfa, que es ese 0,673. Luego el nivel de confianza en este caso será del 67,3%. ¿Vale? Pues esto es todo lo que nos faltaba por ver de estadística que entraba en la EBAU. El resumen un poco del vídeo de hoy es un poquito el de que partimos de unos intervalos que nos permiten estimar entre qué dos valores se encuentran la media muestral o la proporción de una población, ¿vale? A raíz de aquí podemos, por lo tanto, averiguar con mayor o menor confianza entre qué dos valores se encuentran esos valores pedidos, esos valores desconocidos. Y después de esos ejercicios que, como digo, se basan básicamente en ir encontrando, en ir calculando del enunciado ese X barra, esa media muestral, esa proporción muestral, con el nivel de confianza, ese punto crítico, con el tamaño de la muestra, esa n, ¿vale? Y obtener el valor. A partir de aquí pasamos a ver también cómo obtener o bien el nivel de confianza dado el error admisible y el tamaño de la muestra, o bien obtener el tamaño de la muestra dado el error admisible y el nivel de confianza, ¿vale? En ambos casos era utilizar la fórmula correspondiente, esta de arriba para la media muestral y esta para la proporción muestral. Bien, entonces con eso podemos calcular, como digo, cada uno de los valores, sustituimos lo que nos den y despejamos el valor correspondiente, o la n o el z sub alfa medios.
En el caso del nivel de confianza, recordar que una vez que obteníamos el z sub alfa medios, lo que teníamos que hacer era que la probabilidad de que la z, de que la normal estándar sea menor o igual que ese valor, es 1 menos alfa medios. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque la tabla normal nos va a permitir calcular estas probabilidades, no otras. Y entonces ya con eso somos capaces de calcular nuestro alfa y una vez que tengamos el alfa, ser capaces de averiguar el nivel de confianza, que no es otro más que el 1 menos alfa. Espero que haya quedado todo suficientemente claro. Si no, pues bueno, ya sabéis que me podéis contactar por Aeducar. Y pues nada, desearos buena suerte en la EBAU y que os salga todo lo mejor posible. Venga, hasta luego.